Hola gente, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Los invitamos a escuchar este nuevo episodio del podcast y esperemos que les guste. Por fin ya terminó esto de tener que hablarle con toda la onda a gente que no conozco. ¿Por qué me pidieron hacer esto? Estaba grabando el audio. No te voy a preguntar cómo estás porque no hay nada que me importe menos que eso. Solo voy a empezar el audio diciendo que me disculpo por trabarme al hablar. Y me disculpo por el intento fallido de audio al cual mandé para que se realizara el primer episodio. Quise hacerla corta para poder explicar qué eran realmente los patrones fractales y sin embargo la hicieron corta por mí, básicamente. Cortaron el audio y quedó asqueroso. Pero eso no quita que yo sea la tonta que se mata buscando información la cual entra en el ámbito científico para que vos puedas escuchar en tu tiempo de ocio, tirado en la cama como marrano. Más el hecho de que tengo que arreglármelas para estudiar en casa. Y de todas formas, si no te gusta cómo hablo, no entiendo por qué estás escuchando este podcast, teniendo en cuenta que yo hablo bastante en este podcast. Ahora sí, no me jodas y comencemos. El caso de Natasha Shade. Natasha nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 1977 en Benavides. No es ningún misterio, tuvo una vida bastante polémica. Trabajó como modelo y conductora de radio-TV, pero esta se hizo famosa por generar escándalos mediáticos en los que en varias ocasiones involucró a personalidades del ámbito deportivo, político y del espectáculo, acusándolas de cosas terribles como la pedofilia. Durante estos escándalos, Natasha se dedicó a publicar un tuit, el cual decía lo siguiente: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca o ahogarme en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, yo no fui. Guarden el tuit. Tiempo después fue encontrada muerta. Si te da igual cómo hablo y ya llegaste a este punto, te parecerá muy obvio que la asesinaron, pues ahora te voy a narrar 5 incógnitas que la investigación no respondió. Número 1. La autopsia y las pericias toxicológicas. Según la autopsia, la muerte de la conductora ocurrió por la combinación del consumo de cocaína y de una afección cardíaca previa. Este es uno de los puntos más cuestionados de la querella de Ulises Shade y Antonella Olivera. El abogado que lo representa, Alejandro Cipolla, dijo a tn.com.ar que los forenses no explicaron la causa de muerte. A un año todavía no sabemos de qué murió. Y señaló que adelantó que insistiría con el pedido de la exhumación del cuerpo. Cipolla asegura que 10 días antes de la muerte, Shade estuvo detenido en un hospital. La querella asegura que en los estudios que le realizaron en esa oportunidad no revelaron afecciones cardíacas y en la fiscalía desconocen esa documentación. Además, se queja de que no se tomaron suficientes muestras de las vísceras para volver a analizarlas y que no se analizó el cabello de Shade para comprobar si ingirió veneno. Los exámenes toxicológicos no encontraron ninguna sustancia de ese estilo. Número 2. La escena. Para la querella hubo una cantidad excesiva de personal policial en la habitación del complejo de Xanadu, donde encontraron el cuerpo. Lo comparan al escenario que se vivió en el departamento del ex fiscal Alberto Nisman, en Puerto Madero. Por otro lado, consideran probado que el cuerpo fue movido y que los efectivos de la policía científica de la provincia no preservó correctamente la escena. Se contaminó, dice determinadamente Cipolla. Número 3. La denuncia que Natasha nunca llegó a hacer. El abogado asegura que su cliente lo llamó 2 horas antes de morir desde una estación de servicio. Según declaró, Shade lo llamó para advertirle que había grabado una conversación y que debía hacer una denuncia al respecto. No le dijo sobre qué ni a quiénes se refería. Nunca lo sabremos, remarcó Cipolla. El último mensaje enviado por Cipolla que vio la mediática fue a las 21:34 de la noche del 23 de febrero de 2019. Chateaban sobre el dinero que la mediática llevaba en la billetera y que fue secuestrado en la causa, $400. Se trataba de una devolución. Indicaron desde su entorno, aunque no se precisaron por qué motivo los había adquirido. Número 4. El iPad y la imposibilidad del acceso. La tablet que llevaba la mediática siempre consigo era la última carta que tenía la familia de Shade para demostrar que la muerte podría tratarse de un asesinato motivado por algún contenido en manos de Shade.
su entorno sostiene que en el dispositivo puede haber información sensible que comprometa a personas poderosas y generar la apertura y causas penales. Tras un pedido relacionado a la apertura de los celulares de los rugbyers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, la familia reclamó un nuevo peritaje sobre el aparato de los últimos días. Los peritos no pudieron desbloquearlo todavía. Número 5. Juicio abreviado y condenado absuelto. Raúl de Jesús Balastiki Duarte, la persona que llevó a Shahid y a Xanadu y escondió el celular de la mediática en su auto. Antes de que llegara la policía, había sido condenado en un juicio abreviado por falso testimonio, luego de admitir su culpabilidad. Sin embargo, el 27 de diciembre de 2019 fue absuelto por un juez correccional de San Isidro. Ahí tenés suficiente información de la forma más abreviada posible. Y si no te gustó, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Hoy 5 de junio, a 5 años del primer Ni Una Menos, estemos atentos y no nos dejemos que nos corran el eje de la información. Las malas víctimas no existen. La relativización de las denuncias y los relatos, así como el cambio de una carátula de una causa por otra, que garantiza la impunidad para violadores y asesinos, es parte de una trama social, mediática, judicial y política coherente a una cultura patriarcal. Contexto de Ailén y en voz de Marina vamos a escuchar otro especial sobre un director de cine griego. Alexandros le pregunta a Ana, mientras ella se disuelve en el tiempo, ¿qué es el mañana? Y ella, saliendo del campo de la imagen y convirtiendo su voz en un rumor, le contesta, el mañana es la eternidad y un día. La playa se convierte en el mar y el horizonte es la imagen de ese mañana. Esta es una de las tantas maravillosas escenas del film La eternidad de un día del director griego Theodoros Angelopoulos. Theo Angelopoulos nació en Atenas en 1935, año en que la dictadura de Metaxas puso fin a la República. Durante su carrera, Angelopoulos observó su país desde adentro y desde afuera, desde su actualidad y cargando en ella toda la historia, con una mirada transformadora y plena conciencia de ello. Sus películas han sabido comprometerse con las situaciones políticas que ha enfrentado y sigue enfrentando su sociedad, sin caer en la aridez ni en la premisa explícita. Así, por ejemplo, en el film Días del 36, criticó la dictadura de los coroneles, mientras ésta se hallaba en el poder. Una de sus obras más conocidas, La mirada de Ulises, de 1995, tiene como escenario la guerra de los Balcanes y la eternidad de un día, aunque en un tono más intimista, trata, entre otras cosas, el conflicto de las fronteras y la inmigración albanesa en Grecia. Pero su compromiso excede lo obvio de lo dicho. Es en lo no dicho y en el tratamiento estético de sus películas donde podemos encontrar la mayor riqueza y finalmente la magia de sus obras. Su obra es un claro ejemplo de los recursos que genera la creatividad humana para narrar más allá de los límites impuestos por el contexto. Durante la dictadura de los coroneles, Angelopoulos filmó Días del 36. La censura de la época obligó al director a rebuscárselas para decir lo que quería decir sin ser obvio, y así descubrió nuevos recursos que comenzaron a formar parte de su poética. En sus palabras, es una película donde todos los hechos importantes suceden fuera de campo, detrás de las puertas, al otro extremo de la línea telefónica. De esta manera, la dictadura de los coroneles, que me obligaba a utilizar aquellos recursos, era introducida en la construcción formal del film. Es así como en sus obras nos encontramos muchas veces con que lo importante está fuera de campo, todo el espacio que está más allá de lo que se ve en el encuadre. Y como espectadores debemos reconstruir lo que no se ve o no se dice mediante los indicios que aparecen en la imagen y en el sonido. Este esfuerzo nos involucra emocionalmente y nos exige una reflexión que va más allá de lo que habita en la razón. En cuanto al tratamiento de la imagen, Angelopoulos rescata la memoria figurativa del pueblo griego posterior al período clásico.
Así la imagen en Angelópolis se nutre de un conjunto de figuras culturales, históricas, religiosas y mitológicas, a través de las cuales el autor reconstruye una nueva mirada sobre el paisaje griego, sus elementos y los seres que lo habitan. Él mismo confiesa: yo transformo el paisaje, elijo los colores, las formas. ¿Y por qué? Porque el paisaje es también algo personal, una proyección interior. Su Grecia no responde a la imagen de mármoles tallados y del panteón olímpico. Tampoco es la Grecia turística de islas soleadas con casitas blancas y malbones de colores. El paisaje de Angelópolis es una Grecia interna. Como hombre del sur estoy habituado al sol y al mar, y en mis películas lo que busco es la lluvia, la nieve y la niebla. De este modo, su obra excede la referencia histórica, porque el punto neurálgico de cada película está en el lenguaje. Es un cine que no puede dejar de hablar del cine y del lenguaje. Y esa es su mayor sensatez, porque la gran preocupación de su obra es finalmente la posibilidad de la comunicación. Continuamos con la entrevista que hace Feli a Ana Paula Oyarzábal. Escuchen, presten atención, porque lo que nos cuentan es muy importante para entender lo que sucede en el sistema educativo. ¿Qué pensás vos que podría mejorar el sistema? ¿Cómo pensás vos que se podría mejorar? ¿Y por qué eso que planteas vos lo va a mejorar? ¿Qué podría mejorar o por qué pienso yo que esto mejoraría? Me haces acordar a una autora que se llama Cristina Nosey, que habla de distintas formas de ser docente, y hay una que se llama el narrador utópico y que yo me reidentifico. O sea, yo pienso en términos como utópicos, en términos de transformación, en términos de renovación. Entonces, bueno, para responder esto pienso que también hay muchos docentes con estas mismas inquietudes que vos. No solo aquí, sino en muchos lugares del mundo, y que surgen justamente de aquellos lugares que han sido subalternizados, vistos como inferiores, por ejemplo en Latinoamérica. Hay lo que se llaman pedagogías críticas, pedagogías decoloniales, pedagogías feministas, pedagogías queer, que justamente están estudiando y buscando alternativas para que haya prácticas docentes emancipadoras posta. Se está investigando mucho y se están promoviendo nuevas formas de pensar el conocimiento. Se están pensando o evidenciando cómo las relaciones de poder y de opresión inciden en la construcción del conocimiento y en la construcción de las identidades y los saberes y los modos de hacer conocimiento. ¿Se entiende? Lo que hacen estas pedagogías es justamente poner en discusión qué y cómo conocemos, de acuerdo a los lugares desde los que enunciamos, desde dónde hablamos. Acá el conocimiento científico siempre se llevó todos los premios. Entonces, bueno, estas pedagogías están poniendo en cuestión este pensamiento científico. ¿Y de dónde sale? Sale de ese distanciamiento respecto de la naturaleza, sale desde Newton y la manzana y el pensamiento racional que nos distancia, nos separa de lo otro. Fíjate que volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, la construcción a partir de la diferencia, ¿sí? Me distancio y me pongo en un lugar de observación, ajeno, distante. Entonces estas pedagogías lo que proponen es implicarse un poco más. Y proponen primero identificar experiencias más plenas de sentido, identificar qué sucedió en esas experiencias plenas de sentido. Ponerlas en valor con eso. Un poco tiene que ver con ese eros del que te hablaba antes. ¿Qué te motivó? ¿Qué nos motivó en una determinada experiencia que para nosotros tuvo sentido? ¿Sí? ¿Qué me impulsó a levantarme, por ejemplo, hoy y hacer esto? A mí, desde que me llamaron del Club de Ciencias para decirme que la clase que di a un familiar de uno de ustedes que está en este grupo les había motivado a entrevistarme, me inquietó un montón. Me inquietó a preguntarme qué era lo que estaba bueno y qué no de esto. Y bueno, me movilizó un montón a participar. Obviamente no pude decir que no, porque justamente es de lo que estudio y trabajo. Y estoy viendo que algo con mis ideas estaba pasando. Entonces, bueno, retomando las pedagogías críticas, digo, ellas proponen esto: recuperar experiencias significativas, experiencias liberadoras, experiencias movilizadoras, y para luego ponerlas en valor, contarlas, narrarlas y empezar a producir nuevas experiencias que recuperen esos motivos, esos impulsos. Y atente, que digo producir y no reproducir. Por ejemplo,
te propongo que pienses en alguna vez que disfrutaste algo, que disfrutaste mucho, y que lo pienses como una experiencia educativa, no porque está dentro del sistema, sino porque aprendiste algo, ¿sí? Aprendiste algo de vos, aprendiste algo de otra persona, aprendiste algo de otro grupo, aprendiste algo de tu entorno, de la naturaleza, de la vida. Y te propongo que lo relates, que trates de escribirlo. O sea, la consigna sería escribir una experiencia poderosa donde aprendiste algo y que describas cómo fue, qué pasó, quiénes estaban, qué te generó en el cuerpo, en tu identidad, en tus emociones, en el entorno, y que luego eso te propongo que lo narres a otras personas. Y seguramente va a generar algún tipo de conversación. Y eso va a generar una cadena de significaciones. Cada uno de quienes participen en esta narración y recuperación de esta narración irá significando eso de diferente manera y va a ir produciendo conocimiento. Pensemos esto como un modo que también sucede en la escuela y que muchas veces tiene que ver con lo que se habla por fuera de la clase, ¿sí? Que se habla entre bajo, cuando cuchichean ahí, la profe está adelante hablando y ustedes están conversando ahí. Bueno, eso, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Eso tiene pleno sentido, ¿sí? Es eso de lo que se habla en los recreos, que se habla en los pasillos, que se habla a la salida. ¿Qué es eso? Entonces pienso que, recuperar esto como fuente de sentido va a permitir revisar el sentido de lo que hacemos en clase y eso a su vez va a permitir ir transformando el sistema, ¿sí? Estando ahí, cuestionándolo, buscándole sentido para que tengamos, a fin de cuentas, vidas más libres. ¿Qué decís? ¿Lo intentamos? Yo estuve investigando bastante sobre lo que vendría siendo el sistema educativo y se me habían ocurrido muchas propuestas, entre ellas modificar el sistema de aulas, lo que es la pedagogía de los profesores, mejorarla un poco y hacerla obligatoria para aquellos que entraron de docentes por descarte. Y dentro de eso varias cosas más que las expliqué en el anterior programa. Sí, escuché lo que propusiste en el anterior programa y me alegra un montón que hayas investigado. La verdad que me alegra un montón. Y la verdad que también estoy de acuerdo con vos. La estructura cerrada y normalizada de que tenemos hoy en la escuela, pensando en términos generales, sí, no colabora. Y me pregunto qué podemos proponer para cambiarla. Me hago la misma pregunta que te haces vos. Y decías más pedagogía para los profes. Y hablas de profes que entraron por descarte. Y sabes que me resultó bastante fuerte esa expresión. Es como que hablamos de gente que sobró. Y otra vez pienso en cómo el sentido común, hegemónico, nos hace vincularnos desde estos lugares de jerarquización, desde estos lugares de ubicación de las personas. Y pienso que a veces las lógicas capitalistas nos obligan a trabajar en lugares en los que no elegimos desde el deseo, ¿sí? Pienso que hay muchos profes que trabajamos porque realmente necesitamos un trabajo y ha sido la mejor opción. Pero también, a partir de esto, me hago la pregunta sobre el deseo de esos profes, de esas profes, que también puedo ser yo, me pregunto mis propios deseos. Y me los pregunto también porque soy profe de artes visuales, y durante mucho tiempo hice lo que la academia me decía que debía hacer y traté de reproducir de alguna manera lo que había que hacer en la escuela. Pienso en esos profes y pienso en lo que han estudiado y pienso en lo que buscan, y también creo que muchos profes no disfrutan o no disfrutamos frustrando a nuestros estudiantes, ¿sí? No creo que eso le pase a nadie. Pero sé que hay algo que nos moviliza o los moviliza a estar ahí. Hay algún lugar en estas personas, hay alguna pasión. Hay algo ahí que ese eros, ¿no? Que hablamos hace un rato. Esa pasión seguramente está escondida, quizás esté domesticada, está disciplinada. Pero estoy segura de que a pesar de las pésimas condiciones laborales que tenemos, la desvalorización de nuestro trabajo, la demonización del sistema educativo, hay aún algún impulso que nos mueve a estar ahí. Entonces me parece importantísimo como recuperar esto, poder preguntarnos sobre esto. Y también creo que esto es una tarea colectiva, no es individual y en soledad. Creo que es una tarea conjunta entre profes, entre estudiantes, entre profes y estudiantes.
poder identificar eso que nos mueve, para que ellos, para que nosotros, a pesar de las 1000 horas de trabajo flexibilizado, maltratadas y demás, podamos encontrarnos para conocer esas pasiones, esos deseos. Ya que toda práctica docente es práctica para la producción de conocimiento, ¿sí? ¿Qué conocimientos queremos construir? Y acá va a haber tantas respuestas como docentes hay en el mundo, pero estoy convencida de que todos estamos impulsados por deseos de mejorar el mundo, de mejorar nuestra vida, la vida de nuestros estudiantes. Es cierto que a veces el sistema nos agota, pero no sé, por ahí soy un poco incrédula, pero creo que tenemos que encontrarnos, que tenemos que buscar esas prácticas que han generado movilización, que lo siguen haciendo, que proponen cuestionamientos, que nos dan placer, que nos generan inquietud para saber más. E insisto con esto, no sucede en soledad, sucede en interacción, sucede en el juego mismo, compartiéndonos de alguna manera. También creo que hay un factor clave que está marcándole el paso al sistema educativo y que es a mi criterio la acreditación. No la evaluación es otra cosa. Hablo de la acreditación, como es el sistema para poner notas y definir las trayectorias educativas. Definir si estás en condiciones o no de pasar de año, de egresar, cómo, cuándo, etc. Me parece que estas lógicas no colaboran y también nos ponen a los profes en una encrucijada, ¿sí? ¿A quién acreditamos? ¿Quién aprueba? ¿Quién puede reproducir un saber disciplinar determinado? ¿Quién lo puede reproducir bien? ¿O quién puede pensar críticamente ese saber poniéndolo en tensión con la vida, con su propia vida? Bueno, obviamente yo me inclino por lo segundo. Y es cierto que esta reflexión debe venir de más debates, de más problematizaciones, de más politización de la práctica. Entender la práctica pedagógica o la práctica docente políticamente significa entenderla en términos sociales, en términos públicos, ya que nos afectan a todos, ¿sí? Y pensarlas en el contexto en el que vivimos. Es un contexto capitalista, eficientista, individualista, donde se educa para el rendimiento reproductivo, ¿sí? Y en ese contexto es muy difícil, pero me inclino por recuperar esta conversación como un acto pedagógico, insisto con eso, y que paradójicamente salió de la escuela. Y me moviliza a seguir conversando con vos para conocerte, bueno, para saber qué te impulsa a estar acá, qué te moviliza a revolucionar todo, a hacer estas preguntas. Y usemos esto justamente para aprender más sobre esto mismo y encontremos más experiencias emancipadoras, más experiencias liberadoras. Te agradezco un montón esta conversación. Espero haber respondido tus preguntas. Gracias. Luca, un integrante del Club de Ciencias, nos invita a conocer un poco más sobre lo que está sucediendo sobre un tema tan sensible y tan polémico como es la subrogación de vientre. A partir del escándalo de Biotexcom, que está en la mira de autoridades ucranianas y españolas después de que se le acusara de tráfico de menores y de órganos, falsificación de documentos, fraude en la fecundación y delito fiscal, se reanimó el debate sobre la subrogación de vientres a nivel mundial, debido a que, entre otras cosas, quedaron en Ucrania unos 200 bebés aproximadamente, sin que sus padres puedan ir a buscarlos debido a la pandemia. La subrogación de vientres es un proceso mediante el cual una mujer accede a gestar y dar a luz al hijo de una tercera persona o pareja con un contrato. En este se especifica que la gestante no puede, luego de dar a luz, echarse atrás e intentar quedarse niño. La forma más usual es que tanto el óvulo como el esperma provienen de la pareja solicitante o de una donación, por lo que la mujer gestante no comparte ADN con el bebé. La subrogación de vientre es un tema polémico y, como en todo, existen tantas posiciones a favor como en contra. Y yo quiero contarles algunos de estos argumentos. Las voces a favor argumentan, entre otras cosas, que esto es una oportunidad de crear más familias y ayudar a las personas estériles, infértiles o a parejas homosexuales a tener hijos, frente a un sistema de adopción que para mucha gente es inadecuado o ineficiente. Por otro lado, los argumentos en contra sostienen que esto es solo otra forma en la que el sistema capitalista y patriarcal mercantiliza a la mujer y la objetiviza. Además,
existen los miedos a que luego del embarazo la mujer sufra problemas tanto psicológica como físicamente, ya que en el momento de estar embarazada ocurren cambios hormonales que repercuten en su mente y en su cuerpo. También las cifras estadísticas dicen que la mayoría de las mujeres que alquilan su vientre son mayoritariamente gente en un contexto de pobreza económica, social y cultural, en donde esto se presenta como su única opción, volviendo ese intercambio una forma de explotación. Para solucionar esto, o de alguna forma regular lo que ya está sucediendo, las asociaciones a favor de la gestación subrogada proponen que solo puedan gestar para otros mujeres que ya tengan una situación económica estable. Quiero terminar esto con unas preguntas. ¿Es la maternidad-paternidad un derecho de ser humano? ¿Qué ocurre con el sistema de adopción a nivel global? Además, quiero agregar que esos argumentos que mencioné no son todos, y si te interesa este tema, deberías investigar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? En una semana tan especial, Marian nos lee a Galeano. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Bueno, gente, acá desafortunadamente terminamos el episodio. Espero que les haya gustado, y si no les gustó, vivo en la avenida Los Lires, a la vuelta del cementerio. Traigan su cepillo de dientes, así me limpian la taza del baño. Nos escuchan en el próximo episodio. Adiós, que tengan una horrenda semana.